Noticias Deportivas. Estamos aquí con el técnico de Cuautla, nosotros Cuautla. Vidal, ¿qué diferencia hay del equipo que te dejaron al que tú agarraste? Hay mucha diferencia, sobre todo en la actitud de los jóvenes. Yo creo que de hecho llegamos a imponer disciplina porque eso es lo que nos hacía falta. Y créeme que con eso estamos dando mucho de qué hablar. El vestidor estaba roto. No, mira, aquí era cuestión de disciplina. Los jugadores se les dio mucha libertad y bueno, llegamos a tratar de ordenar esto, pero está teniendo mucha actitud buena. Ahora, están en zonas de calificación, hay posibilidades de todo ello. Sí, claro, yo creo que todos tenemos oportunidad de calificar. El domingo tenemos un compromiso importante que es ganándole al equipo contra que vamos, nos lo subimos arriba, un punto. Pero mira, aquí lo más importante es que el trabajo es lo que nos va a sacar adelante y esperemos ganar el domingo. Esa disciplina que tú dices que hacía falta imponer, los muchachos ya están respondiendo. Sí, mira, de inicio no se puede cambiar de tajo todo. Yo creo que estamos intentando cambiarles la actitud, que ellos vean que esto es un equipo profesional, que lo traten como cual. Ellos son jugadores profesionales y tienen que profesar su profesión. Entonces, han tenido buena actitud con nosotros y vamos en camino al éxito. ¿Tienes buena plantilla para la calificación? Sí, mira, tenemos jugadores con mucho talento. Habíamos arrastrado atrás unas lesiones, expulsiones, pero mira, afortunadamente tenemos equipo completo y vamos a dar mucho de qué hablar. ¿La directiva te respalda? Sí, claro, sí. Nos dieron estos 5 partidos que para mí no son 5, van a ser 9 porque voy a llegar a la final. Ah, qué bueno. Sí, claro, estamos aquí trabajando con gusto, con ganas. Está conmigo el profesor Rodolfo Mejía, que para mí es un maestro en esto. Gracias a él yo he aprendido muchas cosas. Lo traje porque es una pieza importante para el equipo. ¿Esperamos un triunfo el domingo? Sí, primeramente Dios, esperamos ganar con una buena actitud y con ganas de querer hacer algo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.